Fases del estrés laboral. Estas sirven para identificar los distintos estadios en que suceden, hasta los episodios negativos que tiene el estrés en el trabajador. Es importante detectarlo porque así se puede trabajar con ellos en distintas maneras para intentar que la evolución no repercuta de forma negativa en el trabajador. Hay que tener en cuenta de que cada fase no tiene una duración determinada, puesto que depende de la resistencia al estrés que tenga la propia persona. Las fases del estrés laboral son 3. La primera fase es la de la alarma. Es la reacción natural del organismo frente a una causa estresante. El individuo se prepara para hacer frente a algo que considera hostil y que es extremo. La liberación de cortisol o adrenalina es lo que provoca que tenga un mayor ritmo cardíaco, la respiración más acelerada y algo de ansiedad. Esta fase suele durar de forma general poco tiempo. La segunda fase es la llamada de resistencia. Cuando la situación amenazante se prolonga en el tiempo, segunda fase es la llamada de resistencia. Cuando la situación amenazante se prolonga en el tiempo, nuestro cuerpo genera cierta resistencia activa frente al estrés para no caer en síntomas de agotamiento. Es la sensación de normalizar la situación o de controlarla, pero el trabajador consume más recursos que al principio. La resistencia al estrés es lo que determina la duración de esta etapa. Si los factores que causan estrés al trabajador se siguen prolongando en el tiempo, damos paso a la siguiente fase. La tercera y última fase es el agotamiento. Aquí es donde el denominado burnout hace acto de presencia. Se da un agotamiento físico y mental, puesto que el organismo no puede seguir respondiendo a estas amenazas externas y las agresiones de su entorno. Si se prolonga mucho más, puede tener consecuencias para la salud. Aquí comienzan los descensos de rendimiento debido a esta debilidad emocional y física. Prevención del estrés laboral. Se pueden tomar dos ámbitos para la prevención del estrés. Uno, en el ámbito de la gerencia o la empresa, donde ésta debe hacer un análisis de la carga de trabajo entre los empleados para identificar las tareas acorde a la cantidad de las mismas por trabajador. Debe estimular la cultura del clima laboral, donde se gestionan las inquietudes de forma amigable y placentera. Se debe generar canales de comunicación más abiertos y así escuchar opiniones, necesidades y sugerencias sin requerir a reuniones de reclamos. Se debe estimular actividades de vida saludable en el entorno laboral, minimizando patrones de conducta y hábitos negativos. En el ámbito personal, los empleados deben de hacer ejercicio y mantener un buen estado físico que ayude a quemar energía y liberar estrés. Debe mantener una dieta equilibrada, mejorando así su condición física y su predisposición a un estado de ánimo positivo. Debe evitar de trabajar más de 10 horas diarias, debe dormir por lo menos 6 horas, debe utilizar su tiempo libre para desconectarse de las actividades rutinarias. Se recomienda planificar vacaciones por lo menos una vez al año, al menos sea un paseo o un viaje corto. Y de tener algún problema en el trabajo, debe hablar con una persona de confianza que éste le pueda generar ideas productivas de solución. Hola a todos, mi nombre es Lisángela Infante y yo les estaré conversando un poco sobre el estrés y sus factores ambientales, individuales, organizacionales, algunas prevenciones y terapias. El estrés es una de las enfermedades más comunes en todos los países. Recientemente, el informe del Instituto Nacional de la Salud aseguró que en Estados Unidos entre el 28 y el 40% de los trabajadores manifestaron padecer de estrés. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reconocen al estrés como una de las enfermedades del presente siglo. Para estar alerta ante esta problemática, conviene conocer los factores que ponen en riesgo de estrés. De esta manera se puede disminuir la posibilidad de padecerlo. En este sentido, el principal factor de riesgo del estrés es el factor
En el entorno laboral existen factores de estrés que se consideran ambientales. Estos factores provocan sedentarismo, malas posturas, contracturas y lesiones, fatiga visual, dolor de cabeza, problemas para conciliar el sueño, cansancio y falta de concentración. Entre los factores de riesgos ambientales está la incapacidad o dificultad de adaptarse a nuevas rutinas. El no saber manejar este tipo de situaciones puede generar estrés. Por lo tanto, es importante aprender a adaptarse a nuevos contextos. La alteración de aspectos de la vida, bien sea en menos o mayor medida, también pueden originar estrés. Las confusiones debido a conflictos pueden ser otro factor ambiental, y el enfrentar una enfermedad grave o para lo que no se está preparado también puede influir en el origen del estrés. Aunque padecer los efectos del estrés va a variar de una persona a otra, las investigaciones coinciden en que existen algunos factores organizacionales que impulsan esta patología, como lo son los siguientes. El ambiente físico. Este se refiere a aspectos externos vinculados al ambiente físico, como pueden ser el ruido, la vibración, la iluminación, entre otros. Por otro lado, tenemos las demandas del propio trabajo. La actividad laboral por sí puede generar estrés. Un turno de trabajo excesivo, la sobrecarga de tareas, entre otros. Las relaciones interpersonales y grupales también son un factor de estrés. Se trata de las relaciones entre los trabajadores y los superiores, o los clientes y los trabajadores. Y un sistema muy centralizado o un liderazgo autoritario o ausente pueden también originar estrés en el trabajo. Dentro de los factores individuales se encuentra una serie de rasgos como son el perfeccionismo, la ambición, la competitividad, la agresividad y la preocupación por el tiempo. El inconveniente de estos factores radica en el que el individuo que presenta estos rasgos los adopta para todas las situaciones de su vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Como hay factores dañinos, también hay factores para prevenir el estrés. Estas son algunas recomendaciones y factores protectores del estrés. Entre las recomendaciones están las siguientes: aumentar la actividad física, buscar nuevas actividades agradables sin afectar a otros, conversar con familiares y amigos, evitar sustancias tóxicas o automedicarse, cuidar las horas del sueño y comer alimentos saludables. Y por último tenemos los factores terapéuticos. Las técnicas de relajación pueden ayudarle a su cuerpo a relajarse y disminuir su presión arterial y su frecuencia cardíaca. Una de las maneras más simples de relajarse es practicando la respiración profunda. Por otro lado tenemos la meditación. Esta involucra concentrar su atención para ayudarlo a sentirse más relajado. Tenemos la biorretroalimentación. Esta enseña cómo controlar algunas de las funciones del cuerpo como la frecuencia cardíaca o ciertos músculos. Y por último, el yoga. La práctica del yoga combina posturas o movimientos con respiración enfocada y meditación. Mi nombre es Elizabeth Cañizales y les hablaré sobre los síntomas y las causas del estrés laboral. Entre las múltiples causas que lo producen, podemos empezar mencionando las expectativas económicas, cuando el salario es insuficiente. También la presión por parte del jefe o líder. Las actividades de gran responsabilidad es otra cosa que nos causa mucho estrés. Las motivaciones deficientes, la ausencia de incentivos, también los conflictos entre los empleados y jefes, una carga excesiva de trabajo, exposición a riesgos físicos, jornada de trabajo excesiva, la preocupación por el despido, el factor tiempo cuando nos piden realizar una tarea en un corto tiempo, la autoexigencia, las relaciones negativas con el equipo de trabajo también es algo muy común. Los síntomas del estrés laboral los clasificaremos en síntomas cognitivos, preocupación, inseguridad, miedo o temor a equivocarnos, una percepción negativa de sí mismo, también la dificultad para concentrarse y en grandes ocasiones puede llegar a causar ansiedad y también depresión. Los síntomas físicos son sudoración, palpitaciones, dolores de cabeza, la tensión muscular también, la taquicardia, enfermedades del estómago, dificultades respiratorias, mareos y náuseas.